La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El estado de shock en el que se encuentra el espacio de la izquierda no puede servir de excusa para la tibieza con la que el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, salió a dar explicaciones el sábado por el caso Errejón. Son muchas las preguntas que plantea el comportamiento del hasta ahora portavoz de la formación de Yolanda Díaz en el Congreso, Íñigo Errejón, como para que nos podamos dar por satisfechas por unas cuantas ambigüedades y todas las dudas que quedaron todavía por responder. Para empezar, quien debe responder es la líder de la formación, Yolanda Díaz, de viaje la semana pasada. Fue ella quien aupó a Errejón hasta la portavocía del grupo parlamentario, a pesar de que, según parece, ya había señales de su comportamiento, porque ya había noticia de algún episodio de acoso sexual. Se limitó a decir Ernest Urtasun que fallaron los protocolos, pero nadie ha explicado hasta ahora cuáles son esos protocolos y si realmente existían, por qué fallaron, por negligencia o hubo la voluntad de proteger a uno de los principales valores de ese espacio político. Y tampoco se puede escudar Sumar ni Más Madrid en la rapidez con la que Errejón abandonó la formación, porque la lentitud en la respuesta viene de antes, de cuando en algunos ámbitos parece que eran conocidas las experiencias de algunas mujeres, y ha seguido después de la salida de Errejón, de quien por cierto seguimos a la espera de la petición de perdón. La propia imagen de la rueda de prensa de Urtasun evidenció una preocupante falta de liderazgo de la formación. Yolanda Díaz se permitió mantener su agenda internacional a pesar de que su formación empezaba a desangrarse. Hoy se reúne el grupo parlamentario de Sumar, ya con Yolanda Díaz al frente, y de ahí deben salir las respuestas claras y rotundas a todas las preguntas que todavía quedan por responder. Cuentan con el apoyo del socio de coalición del gobierno. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, elogió ayer desde la India la contundente actuación de Sumar. Dijo en el caso Errejón, su propia debilidad no puede permitirse la descomposición del espacio a su izquierda. El apoyo a Yolanda Díaz es la única opción, aunque debería ir acompañada de la exigencia de las respuestas a las preguntas que todos y todas nos hacemos todavía hoy. Ser Podcast. Escribió ayer en redes sociales Rita Maestre: estoy descubriendo que algunos de los episodios de violencia misógina denunciados por las víctimas sucedieron cuando el agresor era aún mi pareja. Un buen novio era, a la vez, un misógino que volvía a casa con normalidad después de agredir a una mujer de 20 años en un hotel. Escribe Rita Maestre: es imposible que cada una de las personas que hemos compartido con él parcelas de nuestra vida no pensemos cómo pudimos cegarnos ante ese nivel de manipulación. Así es, de hecho, como llama ella a Errejón, un manipulador. Ahora, dice Maestre, puede resultar muy fácil y tentador poner las informaciones que han trascendido bajo un foco de obviedad que sencillamente no es tal. Ni he sido parte, ni tengo constancia de ningún encubrimiento. Más bien me siento profundamente engañada y ese engaño resulta devastador. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Rita Maestre, que va a comparecer hoy junto a Mónica García y Manuela Bergerot como portavoces de Más Madrid. Y el otro movimiento que se espera hoy en Sumar es, como les decía, la reunión que ha convocado esta tarde Yolanda Díaz con su grupo parlamentario para analizar la situación y escoger también al sucesor de Errejón en el Congreso. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Empecemos por la autocrítica que hacen en Sumar y que de momento se limita a las explicaciones que el sábado dio Urtasun, y hay varias voces que desde dentro del partido admiten que esas explicaciones se quedaron cortas. Sí, varios cargos consultados por la SER lamentan que las explicaciones que se han dado hasta ahora son insuficientes e inconsistentes. Denuncia, por ejemplo, el diputado Francisco Sierra en conversación con la SER que no se asumen las causas de lo que ha pasado y apunta a Yolanda Díaz y su núcleo duro por haber encubrado a Errejón sin consultarlo con el espacio. Sobre esa decisión y sobre la preocupación que existía por el comportamiento del exportavoz en su vida privada no hubo respuesta el sábado. Lo que admitió Urtasun fue que les han fallado los mecanismos de detección y anunció la puesta en marcha de unos protocolos que ya se habían aprobado en marzo. Sumar sí pidió perdón a las víctimas y puso a su disposición canales de apoyo, pero no quisieron referirse tampoco a la acusación contra Errejón de hace un año y medio en Castellón, que se ha saldado con una dimisión en Más Madrid, la de la dirigente a la que señalaron por encubrir este caso y que ahora tiene al partido de Mónica García sumido en su propia crisis, también por la falta de explicaciones hasta ahora y por las contradicciones sobre cuánto saben. Hoy comparecen Más Madrid y Sumar, como decíamos, y hoy se escoge el nuevo portavoz del Congreso, Ana.
Sí, hoy por primera vez desde la dimisión de Rejón el jueves, la cúpula de Más Madrid, por un lado, con Mónica García a la cabeza, responde preguntas y por otro en Sumar abren ya el debate sobre la sucesión en la portavocía del Congreso con Yolanda Díaz ya presente. Se prevé que la elegida sea una mujer, según las fuentes consultadas por la SER, y la cosa está entre Aina Vidal de los Comunes y Verónica Martínez de Movimiento Sumar, muy cercana a Díaz porque fue su secretaria de Estado, pero esta vez la decisión tendrá que ser consensuada, es lo que va a exigir Izquierda Unida y otros grupos, otros socios del grupo, y también que se haga una reestructuración para acabar con las prácticas, dicen, poco democráticas. Ana, gracias. A vosotros. El presidente del Gobierno a esta crisis le ha cogido en pleno viaje oficial a la India. Donde esta madrugada hemos visto esta imagen, un recibimiento de honor del primer ministro del país, Narendra Modi, que ha compartido coche descapotable envuelto de flores mientras iban paseando por las calles junto a Sánchez, entre esas calles decoradas con grandes carteles de ambos mandatarios. De camino a la India, Sánchez hizo un corrillo con los periodistas que le acompañan en este viaje y defendió la gestión que ha hecho Sumar de este escándalo. Enviado especial a la India, David Junquera. Sí, la verdad es que no le puso ni un pero a la actuación de Yolanda Díaz, la definió como rápida y contundente. Justo antes de partir destino India, el presidente ha departido con los periodistas desplazados una conversación rápida marcada por el caso Errejón, del que asegura Sánchez se enteró por una alerta en el móvil. No hubo, dice, aviso previo por parte de Sumar, aunque en cualquier caso no hay reproche. Reconoce que es muy doloroso para un gobierno feminista que pase algo así, pero que el reto está en ver cómo se actúa y los socios han actuado bien. Despejada la duda, traza un paralelismo entre cómo reaccionan izquierda y derecha cuando les salpica un escándalo. Nosotros de forma expeditiva, ellos defendiendo a Ayuso de forma suicida. El presidente no ve peligro para la legislatura por la debilidad del socio de gobierno, pero hace una reflexión muy llamativa. Quedan 2 años y medio para las elecciones y habrá que ver cómo se reconfigura ese espacio de la izquierda para entonces, dejando en duda el futuro de Sumar, al menos en su actual formato. Entre tanto, el PP señala a Yolanda Díaz. El partido del gobierno Sumar no ha dado explicaciones. El gobierno de España se divide hoy entre quienes son sospechosos de haber cometido delitos y quienes son sospechosos de estar encubriendo los delitos. Feijóo ha convocado para hoy a los presidentes autonómicos del PP para afianzar su estrategia de desgaste contra el gobierno. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estrategia que consiste en incidir tanto en el caso de Rejón como en el caso Ábalos. Sí, Feijóo ha convocado, como dices, al Comité Ejecutivo Nacional, a la plana mayor del partido, en un momento en el que el PP quiere elevar el caso Errejón hasta Sánchez, porque es Sánchez quien debería cesar a Yolanda Díaz por encubrir a su portavoz. Es lo que decía Núñez Feijóo, que no obstante añadía esto. No va a cesar a la vicepresidenta Yolanda Díaz por encubrir a Errejón porque el presidente encubrió a Ábalos. Y es que el PP, pese al caso Errejón, no va a soltar el caso Ábalos, que también seguirá intentando elevar hasta el presidente del gobierno. Feijóo quiere poner el foco en el vínculo entre Sánchez y el empresario Víctor de Aldama, clave en la trama Coldo, después de que el diario El Mundo publicase una foto de ambos en un mitin. Los populares aseguran que esa imagen prueba una relación directa del presidente con el empresario corruptor de la trama y anuncian que pedirán explicaciones en sede parlamentaria. Mariela, gracias. Hasta luego. Sobre esa foto que ayer publicó El Mundo de Sánchez con Aldama, Sánchez dijo ayer a los periodistas que le están acompañando ese viaje a la India que se hace 1000 fotos en los actos públicos, que el gobierno no elige con quién se hace esas fotos, pero sí con quién se puede ir de vacaciones, que es una referencia que luego desarrolló la ministra de Igualdad, Ana Redondo, citando la foto de Feijóo con Marcial Dorado. Uno no elige quién le hace una foto a la salida de un acto o a la salida de un evento. Lo que sí que creo, efectivamente, es que uno elige con quién se sube en un yate a pasar parte de sus vacaciones. Ahí hay una intimidad y una amistad que en el primer supuesto, desde luego, no se produce. Y añadió Pedro Sánchez, la derecha política y mediática está desesperada intentando vincularme con un señor con el que no he tenido relación. Negó que se haya reunido con Aldama, ni de manera formal ni informal. Y la política se completa con el Congreso de Junts, que este fin de semana ha confirmado a Carles Puigdemont como presidente del partido y Jordi Turull como secretario general. En abril, Puigdemont prometió que iba a dejar la política si no era presidente. Estamos en octubre y resulta que ha sido elegido con una votación en la que ha participado apenas el 43% de la militancia. Deixem de resistir y pasem a l'ofensiva, amics y amigas. Nos llama ahora a ocupar la centralidad del espacio político catalán. Y les hemos adelantado esta mañana que la Policía Nacional no ha encontrado indicios de que Podemos sufriera espionaje masivo durante la etapa en la que bajo el gobierno del PP se montó la llamada Policía Patriótica. Según estos informes, las consultas que hicieron los agentes fueron para protegerlos de amenazas que recibían. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días. Los agentes sostienen en los informes al juez a los que ha accedido la SER que las consultas a bases de datos sobre
sobre Iglesias, Errejón o Vescansa, entre otros, se produjeron en gran medida a petición de los propios líderes de Podemos, que reclamaron protección ante las amenazas de la ultraderecha en redes entre 2014 y 2016. Había que tenerlos localizados en tareas de contravigilancia ante posibles agresiones. Otras consultas se produjeron por programas informáticos automatizados que emiten un aviso en casos de hospedaje, viajes o denuncias de robos de documentos. Los informes también destacan que algunas supuestas búsquedas de líderes de Podemos no fueron tales, sino que se trataba de personas distintas con los mismos apellidos que los dirigentes morados. Sucedió, entre otros, con David Bravo o Irene Montero. No consultaron sobre la actual eurodiputada, sino a un tal Jacobo que se apellidaba igual. Que no existiera espionaje masivo y organizado de la Policía Nacional no implica que no hubiera guerra sucia del reducido grupo de la Policía Política del PP. El juez Pedraz toma hoy declaración al respecto al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. La semana empieza con la huelga convocada por los conductores de autobús, que exigen que se les aplique una jubilación anticipada propia por las condiciones de riesgo en su trabajo. Están llamados a ese paro los conductores de buses interurbanos, urbanos, transporte escolar y discrecional. En total, más de 80.000 trabajadores. En la estación de autobuses de la Plaza de Armas de Sevilla está Natalia Perales. Natalia, buenos días. Buenos días. Por la caseta de información de esta estación no paran de pasar usuarios preguntando por su autobús, que en muchos casos se ha retrasado o simplemente no aparecen en la lista. Los bancos de madera de esta estación están más llenos de lo habitual. Algunos usuarios incluso están dormidos sobre sus maletas. Otros miran los móviles y las pantallas de esta estación con incertidumbre. Y vemos incluso alguna carrera de un usuario para no perder los pocos autobuses que salen, la mitad, porque aquí en Andalucía los servicios mínimos se han establecido al 50%. Todo eso en un lunes que será de lluvias. De hecho, lo está siendo ya de manera intensa en las provincias de Castelló y de Tarragona, pero especialmente en Mallorca. Jordi. Se han superado durante la noche y la madrugada los 100 litros por metro cuadrado en muchas poblaciones de la isla de Mallorca, una línea de tormentas que ahora apunta directamente hacia Cataluña. Y es que la idea general es que los próximos días mucha atención en todo el Mediterráneo. Serán distintos momentos y distintas ubicaciones, por ejemplo, lo que decíamos ahora, las inmediatas horas, cuidado en Cataluña, pero es que también en Castellón, al este de Teruel, a lo largo de las próximas horas en muchas poblaciones se superarán con creces los 100 litros por metro cuadrado. Y al final de la jornada, la lluvia más intensa y persistente se desplazará a Murcia y el litoral mediterráneo andaluz. En el resto del país, nubes hacia el este, más sol hacia el oeste y en general temperaturas un poco bajas. Poco más de una semana queda para las elecciones de Estados Unidos, con los pronósticos muy reñidos entre Donald Trump y Kamala Harris. Kamala, you're fired. Get out. Eso con una ligera ventaja de Donald Trump, cuyas opciones parecen crecer incluso en los estados clave. Ha hecho el gran último mitin de su campaña en Nueva York en las últimas horas. Nueva York, su feudo, donde se ha visto de nuevo a Elon Musk, y algunos intervinientes han proferido insultos contra Kamala Harris, a la que han llamado en ese mismo acto de Donald Trump anticristo, rodeada de proxenetas, y han llamado a Puerto Rico isla de mierda. Mientras la candidata demócrata pugna por mantener sus opciones, prepara el gran mitin que tendrá mañana en la Casa Blanca después de rodearse este fin de semana de caras muy conocidas. Washington, corresponsal Sara Canals. Sí, ha sido un fin de semana en el que se ha rodeado de superestrellas como Beyoncé. I'm not here as a politician. I'm here as a mother. O la carismática Michelle Obama, Use our voices in these final days. con quienes ha intentado apelar al votante masculino y defender el derecho al aborto, la gran baza de la vicepresidenta. Pero ayer dedicó el domingo a Pensilvania, donde cortejó al electorado latino y afroamericano. Empezó el día en una iglesia. Visitó una barbería, también una librería, y acabó su jornada con un mitin en Filadelfia, capital del estado bisagra más importante al ser el que más delegados reparte. Filadelfia, esto está en vuestras manos, proclamaba la candidata. Pero si ayer el foco de atención estuvo en Nueva York con Donald Trump, Kamala Harris prevé dar su gran mitin de clausura mañana. Será en Washington y también estará cargado de simbolismo. Lo hará en el jardín de la Casa Blanca, desde donde Trump alentó a la turba a asaltar el Capitolio aquel 6 de enero. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Informática se mantiene como la carrera con mayor inserción laboral y medicina es la que tiene mejor sueldo medio, aunque también mayor temporalidad. Adela Molina. 4 años después de acabar la carrera, el 87% de los informáticos está cotizando a la Seguridad Social. Es la tasa más alta de todas las titulaciones universitarias, seguida de cerca por quienes se gradúan en el ámbito de la salud y servicios sociales, en medicina o enfermería, por ejemplo, con casi un 84%. El análisis que ha hecho la Fundación Conocimiento y Desarrollo concluye que quienes menos inserción laboral tienen son quienes han estudiado artes y humanidades. En ese caso, el 64% está cotizando 4 años después de titularse. Informática tiene también la mayor estabilidad laboral, con un 92% de contratos indefinidos, y es llamativo que medicina tenga el mayor porcentaje de contratos temporales, con un 98%. Los titulados universitarios cotizan de media por casi 30.000 euros. En carreras como informática superan los 35.000, mientras que hostelería y turismo está por debajo de los 24.000 euros al año. Y hoy empieza en París el juicio que va a enfrentar a Gerard Depardieu a las acusaciones de agresión y acoso sexual a 2 mujeres que trabajaron con él. París, Lucía Riera. Depardieu, de 75 años, va a comparecer personalmente a la 1:30 de esta tarde en el Tribunal Penal de París para defender con pruebas, según su abogado, que estas acusaciones son falsas. Este es solo el primer juicio, pero el actor ha recibido una veintena de acusaciones de mujeres por violencia sexual y está siendo investigado por violación. Su comportamiento se conocía, o al menos se sospechaba, en la industria. Tuve que intervenir en uno de mis rodajes porque una figurante estaba llorando, ha confesado ante el micrófono de RTL el realizador Fabien Anteniant, que ha filmado 2 películas con Depardieu. Pero la estrella del cine era intocable. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Elena Pisonero, Berna González Harbour y Antón Losada. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.